en el libro de Hechos, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar un pasaje interesante, una historia que es asombrosa y realmente tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Y si ustedes se fijan, su Biblia dice la curación de un cojo o la sanación de un cojo. Y vamos a estudiar de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 11. Antes de poder leer y poder empezar y poder orar, quiero explicar algo que es un poco difícil y este pasaje amerita esa explicación. Ustedes se fijan que hay muchos pasajes en la Biblia que habla de sanaciones, milagros, Moisés abriendo el mar, y uno dice, bueno, eso en realidad pasó porque creemos por la fe que la Biblia es cierta, pero ¿por qué hoy en día no se viven o por qué no suceden estas cosas? El domingo pasado yo estuve hablando que la iglesia debe ser una iglesia milagrosa, pero no necesariamente porque buscamos milagros, sino porque el Señor hace milagros de otra manera en este tiempo. Pero precisamente este pasaje nos menciona un milagro, una escena donde hay una sanación por obra de hombres. Pedro y Juan le dicen a este hombre, levántate, y él de nacimiento dice que era cojo, impedido, o sea, no podía caminar, y él se levantó inmediatamente. Y uno dice, bueno, el hermano nos enseñó que no debemos de andar y esos milagros tal vez hoy en día no se manifiestan de esa manera. Entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje conmigo? ¿O qué enseñanza puede traer este pasaje? Porque uno dice, si la Biblia es para mí, si la Biblia es para mi enseñanza, ¿qué puedo aprender de un pasaje si el hermano dice los milagros ya no suceden de esta manera? Y aquí es donde yo explico que la Biblia tiene dos formas de verse, porque ustedes saben, tiene diferentes literaturas, es decir, algunos son poéticos, como los Salmos, Proverbios, algunos son como narraciones, Génesis, Éxodo, Hechos, son narraciones, otras son cartas, epístolas, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, y cada carta, cada libro de la Biblia se tiene que tratar de una manera diferente, dependiendo de la literatura que es. Hay dos, y esto como les digo es difícil, pero quiero que traten de tal vez entender lo básico. Hay dos formas de interpretar los libros. Hay textos o libros en la Biblia que se llaman libros descriptivos y libros prescriptivos. Y aquí voy. Libros descriptivos, como la misma palabra lo dice, describen, solo cuentan algo que sucedió. Y los libros prescriptivos ordenan, enseñan o piden que hagamos algo. Es decir, en los libros descriptivos se nos cuenta una narración, se nos cuenta una historia, pero la aplicación o el uso que nosotros le vamos a dar a esa historia no es tan literal. Es como decir, bueno, Pedro sanó, usando este pasaje, ¿verdad? Pedro sanó a un cojo. Bueno, nosotros también podemos hacer eso. No, no es así, pero sí tiene una enseñanza para nosotros y ya vamos a ver cuál es. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Moisés abre el mar rojo. Bueno, vamos a pararnos un mar a ver si podemos hacer lo mismo que Moisés. No, esa no es la aplicación, porque solo nos está describiendo cómo pasaron las cosas. Pero detrás de esa escena, de esa historia, hay una enseñanza para nosotros, y eso es lo que vamos a aprender a través de hoy. Y los textos, como les dije después, prescriptivos, ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Cuando vienen los médicos y dicen, esta es una prescripción médica. ¿Qué son? Recetas. ¿Y qué tiene que hacer con esas recetas? ¿Guardarlas? ¿Memorizarlas? No, tiene que obedecerlas, tiene que comprar lo que la receta le dice. Entonces, eso es lo que hace Efesios, Gálatas, Romanos, que son textos que tienen una aplicación más directa, porque fueron escritos directamente para la iglesia. Entonces, este pasaje de Hechos, y se lo digo porque si ustedes buscan una predicación en internet de Hechos, capítulo 3, hay muchas predicaciones que no están tratadas de una manera correcta, porque hacen aplicaciones alegorizando el pasaje, interpretando de una manera espiritualizada y no dando en el punto principal de lo que el autor quería enseñar. Y aquí es donde yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué? ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, muy bien, gracias. ¿Por qué Lucas incluye en el surgimiento o en el nacimiento de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, por qué incluye esta historia? Y esa es la respuesta que vamos nosotros a tratar de resolver esta mañana. Ahora sí, acompáñenme, pero me han entendido, y perdón por si fue tal vez muy difícil esos términos,
pero son necesarios. Ya van a ver cómo a lo largo de esta historia vamos a comprenderlo mejor. Lucas capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 11. En realidad la historia termina en el 11, pero nuestras Biblias lo dividen hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo o paralítico de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Así se llama la puerta de ese templo, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, junto con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos o aferrados a Pedro y a Juan, el cojo que se había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Oramos. Padre, te queremos agradecer por esta mañana. Agradecemos tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites venir esta mañana a esta casa de oración, a este templo hermoso, para poder reunirnos, Señor, levantar tu nombre, exaltarlo en lo alto, y, Señor, y recibir tu palabra, que es preciosa y eterna. Nosotros creemos que cada palabra en nuestras Biblias ha sido inspirada por ti. No es invento de hombres, no son historias para entretenernos, son palabras que nos llevan a la vida eterna, palabras que nos revelan tu carácter, palabras que nos muestran la necesidad de ti, y palabras, Señor, que nosotros necesitamos atesorar. Por eso queremos pedirte que quites toda distracción, cualquier malestar de nuestra vida, de nuestros cuerpos, cualquier pesar, tristeza o confusión que tengamos en este momento, Señor. Ayúdanos a concentrarnos y poder atesorar tu palabra de una manera correcta, atesorarla de la manera en que tu palabra merece nuestra atención, Señor, y que el Espíritu Santo nos guíe, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde tenemos al alcance muchas cosas. En internet hay mucha información. Los jóvenes hoy en día tienen un conocimiento tan avanzado que en otros tiempos tal vez no era tan alcanzable. Y la humanidad, a pesar de que puede ser una ventaja, puede ser una bendición, la tecnología, los avances, las cosas modernas, la humanidad se sigue aferrando a cosas y no al Señor. Y qué triste saber que este mundo está dependiendo de sus esfuerzos, está dependiendo de sus logros. Todo el mundo, todas las escuelas, los colegios, las universidades se alaban a sí mismos por los conocimientos que han adquirido, por los logros que alcanzan. Los hombres, los deportistas, por lo que consiguen, lo que logran, lo que ganan. Pero ¿qué hay de nosotros como cristianos en medio de un mundo de muchas tribulaciones, en medio donde hay muerte, en medio donde hay enfermedades, en medio donde hay dolor, en medio donde hay peleas, pleitos, discusiones? ¿En qué tiene que estar puesta la fe del creyente, si no solamente en nuestro Señor Jesucristo? Esta mañana yo he titulado este mensaje, de Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 11, Poder en el nombre de Jesucristo. Y esa es la frase que vamos a resaltar esta mañana del versículo 6. Poder en el nombre del Señor Jesucristo. Pero quiero que este poder no solo sea un poder de labios. El Señor quiere que este poder o esta fe, esta confianza y esta convicción en Él no sea una convicción solamente en nuestra mente, sino que sea una convicción en el corazón y en nuestras vidas diarias. Este pasaje, hermanos, lo que realmente está enseñando
es que el único recurso que tiene la iglesia para poder avanzar y caminar y crecer es Jesucristo. Este pasaje, o Dios nos enseña a través de este pasaje, que tenemos un solo recurso para poder enfrentar las situaciones de esta vida, para que la iglesia avance o crezca de una manera asombrosa, como lo estamos viendo en el libro de Hechos, y ese es poder en el nombre del Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, capítulo 2 de Hechos, miren una hoja atrás, el versículo 43, el estudio anterior nosotros vimos cuáles eran las actividades, las actitudes y la influencia que tenía la iglesia cuando empezó a crecer. Y en el versículo 43 nos dice que como resultado de algunas actividades que ellos hacían, ¿cuáles eran esas actividades? Ellos perseveraban eran 4. En la oración, esa es la número 4. En el partimiento del pan, y dijimos que eso era estar centrados en Cristo, en sus mandatos, en sus sacramentos. ¿Qué otra? Partimiento del pan, la oración. ¿Cómo estamos ahorita nosotros? En la coinonía, muy bien, unidos en comunión. Y la primera es crucial, lo que estoy haciendo ahorita. Muy bien, hermano, predicar o enseñar. Y el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como resultado de andar en esas 4 actividades, tuvieron unas actitudes, y eso nos dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas o muchos milagros y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice el pasaje, eso es lo que pasaba en este momento. Ahora, Lucas decide integrar en su libro, en su narrativa, uno de esos milagros. Dice que eran muchas. Tal vez el libro de Hechos es el libro que más contiene milagros o escenas donde hay escenas sobrenaturales que suceden en la vida de la iglesia. Pero Lucas decide registrar la primera en Hechos capítulo 3. Por decirlo así, Hechos es el libro que mayor contiene milagros. De hecho, del Nuevo Testamento es el único que contiene milagros hechos por los apóstoles. Porque si ustedes se fijan, y esto es importante notarlo, los milagros dejaron de pasar después del libro de Hechos. Cuando uno va a Romanos ya no hay milagros, Corintios ya no hay milagros, Gálatas, porque los milagros estaban destinados para los incrédulos. En ninguna carta nosotros vemos que Pablo estaba haciendo milagros dentro de la iglesia para los creyentes. Los creyentes ya tenían lo que necesitaban. Tal vez estaban enfermos, tal vez tenían escasez económica, tal vez estaban un poco deprimidos, tristes, pero ellos tenían lo que necesitaban para la vida y para la eternidad, Cristo. Pero los pecadores, los que estaban perdidos, ellos no tenían nada. Y por eso el Señor hace milagros a través de los apóstoles para señal de los incrédulos y ellos puedan creer en el Evangelio, porque sus corazones estaban endurecidos. Entonces, esa observación es importante para poder entender cuándo terminan los milagros y a quiénes iban dirigidos los milagros. Ustedes lean el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que los milagros nunca estaban destinados a los creyentes, sino estaban destinados a los incrédulos. Así como el don de lenguas. El don de lenguas no era para edificar la iglesia. ¿Era para qué? Para convencer a los que no iban, a los que no creían. Bueno, en ese tiempo no existía la iglesia, para los que no pertenecían al pueblo de Dios. Y nosotros vemos en Corintios que Pablo dice que el don de lenguas servía para juicio a la nación de Israel, porque no habían creído, no querían creer, rechazaron al Mesías. Y el Señor decidió hacer obras sobrenaturales en ese momento para que creyeran. Pero ahora este pasaje de Hechos 3 nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos depender, confiar solamente en el poder de Jesucristo. Vamos a ir avanzando escena por escena y este pasaje nos muestra 3 escenas que podemos ver del versículo 1 al versículo 11. Bueno, el versículo 1 nos sirve como una introducción. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Por qué se menciona a Pedro y a Juan? Bueno, si ustedes recuerdan, habían 12 discípulos, pero había un círculo íntimo, los amigos más personales del Señor Jesucristo. Y esos eran Pedro, Juan, estaba Andrés y Jacobo. Pero Hechos, del capítulo 1 al capítulo 7, nos enseña el desarrollo ministerial de Pedro y de Juan.
ellos eran pescadores ambos, compartían la misma profesión y el Señor decide utilizarlos en pareja, juntos, para poder poner fundamentos en la iglesia. Ahora, cuando dice ahí en sus Biblias la hora novena, quiero recordarles que en los tiempos el pueblo judío dividía su día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces cuando ellos decían la primera hora era a las 6 de la mañana, la hora novena era a las 3 de la tarde. Si usted se pierde, a mí algo que me ayuda bastante, cuando dice la hora décima, la hora novena, la hora tercera, yo solo le sumo 6. Súmele 6. 9 más 6, 15. Las 3 de la tarde. Entonces esa es la hora, las 3 de la tarde. Si decimos la hora tercera, 3 más 6, 9, las 9 de la mañana. Si decimos la hora sexta, 6 más 6, 12. Muy bien, y esas eran las horas que el pueblo judío tenía acostumbrado a ir. A las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde ellos iban al templo a poder orar. Ahora, ellos siguen cumpliendo tradiciones judías, pero acuérdense, este es un libro de transición y eso no está mal venir a la iglesia. De hecho, el Señor no nos dice cuántas veces, en qué horario, ni qué días tenemos que venir, solo Él pide que nos congreguemos. Y la iglesia en general, universal, ha decidido el día domingo. Ellos en ese momento, día tras día, subían al templo a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Ahora vamos a ver las 3 escenas que nos menciona este pasaje. Y la primera es, encontramos una necesidad. Encontramos una necesidad del versículo 2 al versículo 5. En el versículo 6 encontramos la solución a esa necesidad. Y versículos 7 al 11 encontramos el resultado. Entonces en esta escena, en esta historia, vamos a ver 3 escenas. Facilito para que lo puedan recordar. Número 1, la necesidad. Número 2, la solución. Y número 3, el resultado. Y eso nos va a servir para cómo nosotros también podemos ayudar a otras personas en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice la primera escena, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Algo que podemos notar en primer lugar es que él no podía moverse por él mismo, sino que necesitaba que alguien lo llevara. Y dice, y era traído, o sea, hay alguien que lo está llevando. Él no puede moverse por su propia cuenta, por su propia manera. Y el versículo nos dice por qué, ¿verdad? Porque era cojo o paralítico o impedido de nacimiento. Ahora, alguien puede dejar de caminar de 2 formas. 1 por nacimiento y 2 por un accidente. Y en ese tiempo, como hoy en día, no existía ningún aparato para poder apoyarse o sillas de ruedas, sino que fueron inventadas hasta mucho tiempo después. Entonces este hombre necesitó ayuda de alguien para que lo llevara a ese lugar. Ahora el versículo también nos dice, después diciendo que era un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ahora, él no podía moverse solo, familiares o amigos tenían que cargarlo y lo llevaban ¿dónde? A la puerta del templo. Pero miren cómo dice, a quien ponían cada día. Es decir, era una actividad o era una tradición de este hombre ir todos los días a la iglesia, pero para poder recibir algo de ayuda económica. Y recuerden que en ese tiempo esas personas, como hoy en día tal vez para muchos es difícil conseguir un trabajo, entonces él solamente dependía de las limosnas, de las ofrendas, de la caridad de las personas. ¿Y por qué se ponían en la iglesia? No sé si ustedes han visto, y esto es bien común, incluso en la iglesia católica pasa, fuera de la iglesia católica hay muchas personas pidiendo dinero. Bueno, porque el corazón del ser humano a veces necesita ganar el favor de Dios y creemos que a través de ofrendas lo podemos hacer. Y en este tiempo la historia nos dice que las personas estaban acostumbradas a llevar sus ofrendas a la iglesia. Algunos lo hacían con un buen corazón para ofrendar a los necesitados y otros lo hacían con un corazón para sobresalir y decir, bueno, aquí están mis ofrendas. Y lo hacían delante de muchas personas. ¿Recuerdan cuando Jesucristo nos mencionó que habían unos hombres que ofrendaban y hacían gran alboroto delante de todos como diciendo, esta es mi ofrenda? Y llegó una mujer viuda y entregó
2 blancas. Y dice, esa mujer dio más que todos los demás. No por la cantidad, sino por el corazón. Bueno, esto seguía pasando en este tiempo. Las personas iban a la iglesia y llevaban dinero para poder apoyar o para poder ofrendar a otras personas. No sabemos qué corazón lo hacía cada uno. Algunos lo hacían con verdadera intención de apoyar al prójimo. Otros lo hacían con una actitud de sobresalir o de relucir o decir, bueno, aquí estoy yo. Y creo que nosotros debemos saber, la Biblia nos enseña que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros ayudamos a alguien, tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo con sinceridad, no tenemos que hacerlo para ganarnos una reputación en la iglesia, no tenemos que hacerlo para ganarnos a nuestros hermanos, no tenemos que hacerlo ni siquiera para decir, bueno, si yo le doy a este hermano, algún día espero recibir de ese hermano. No, la Biblia dice que lo que hagamos con nuestra mano izquierda no lo sepa nuestra mano derecha, es decir, que no se note. Si vamos a ofrendar, si vamos a ayudar a alguien, que lo hagamos con la mayor discreción, porque no es para sobresalir, no es para sentirnos importantes, sino es con un corazón agradecido para el Señor. Un predicador decía, ¿qué contraste más interesante se muestra en este pasaje? Un hombre impedido de nacimiento se está sentando en una puerta que se llama La Hermosa. Sin duda alguna su vida no era tan hermosa como esa puerta. Pero vamos a ver cómo el encuentro con el Señor Jesucristo, con el poder que el nombre del Señor Jesucristo tiene, cambia la vida de este hombre. Y quiero que recuerden ese contraste. La vida de este hombre no tenía esperanzas. Él ya estaba resignado a solo sentarse en la puerta y a recibir ayuda de lo que las personas estaban destinadas a dar ese día. Pero ese día el Señor lo había preparado para que ocurriera algo en su corazón y en toda esa comunidad. Versículo 3. Bueno, explicar la puerta del templo, dice, ese es el templo que tenían los judíos para ese tiempo, el que construyó Herodes en el año 70 fue destruido. Ese era un templo enorme, tenía 12 puertas, o sea, era como un cuadrado y tenía 3 puertas en cada lado. Una de ellas era La Hermosa, al versículo 11 vamos a leer, otra de ellas se menciona el otro nombre, pero puerta o pórtico es lo mismo. Entonces, algo que también debemos recordar por el contexto es que los judíos no permitían que los gentiles entraran al templo. Es decir, adentro del templo solo podían entrar judíos que eran 100% naturales de sangre. Los judíos o los samaritanos, que era una mezcla entre judíos y otras razas, ellos tenían una plaza afuera, como denigrándolos o como diciendo, no pertenecen ustedes a este grupo tan importante, estar adentro. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo cuando rasgó el velo, ya no es aquí, sino que es en cualquier lugar, en un corazón que verdaderamente adora al Señor. Versículo 3, dice, hablando otra vez del paralítico, del cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Era una actitud de él, era algo acostumbrado, cualquier persona que llegaba ahí. Y en eso, a la hora novena, a las 3 de la tarde, llegó Pedro y Juan. Pero miren la actitud o realmente la intención de Pedro y Juan ante esta escena. Pedro con Juan, ¿qué hicieron? Fijando en él sus ojos. Esto nos habla de la intencionalidad y el corazón amoroso que tenía Pedro y Juan. Ellos no pasaron desapercibida la necesidad de esta persona. Ellos decidieron fijarse, poner su atención en esa persona. Y si nosotros recordamos, esa era una actitud o era una costumbre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo recorría las ciudades y alzaba sus ojos. ¿Y qué hacía? Y miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas. Hay un libro que dice que uno de los hábitos de Jesús era mirar, pero ese mirar no era un mirar desapercibido, es un mirar con compasión, con amor. Y eso es lo que hizo Pedro y Juan en ese momento, fijaron sus ojos en él. No era alguien que tenía necesidad y bueno, le dieron algo sin poner sus ojos en él. O a veces pasa, nosotros queremos ayudar a alguien y solo le damos dinero, pero realmente a veces no hay tiempo para establecer una relación, un contacto, pero simplemente lo hacemos por salir del paso. Pero miren la actitud de Juan y Pedro. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, bueno, quien está hablando es Pedro, ¿verdad? Llevando
la batuta o el liderazgo de esta escena. Pedro dijo, míranos. Entonces, el cojo, el paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Es decir, cuando Pedro le dijo, míranos, dijo, bueno, dijo el paralítico, seguramente va a sacar alguna limosna, va a sacar alguna ofrenda, algo para poder darme a mí, porque eso es lo que dice el pasaje, esperando recibir algo de ellos. Y esta es la primera escena, la necesidad. Y hoy en día, hermanos, nosotros no vemos mucha necesidad a nuestro alrededor. Tal vez no necesariamente de personas así, porque no podemos solucionar su condición física. Pero vamos a ver cuál es la verdadera solución, no solo para una persona paralítica, sino para una persona sin esperanza. Porque esa es la intención de Lucas al escribir este pasaje, mostrarnos cuál es el verdadero sentido de la iglesia con Cristo. Y ahí llegamos a nuestra segunda escena en el versículo 6, la solución. Le dice Pedro, mas Pedro dijo, no tengo plata y no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y aquí es donde ocurre el milagro. Una persona de nacimiento que no podía caminar, nunca había experimentado qué era eso, poner sus pies firmes, sino que dependía toda la vida de personas para poder moverse de un lugar a otro, ocurre un milagro. Y ese milagro es en el nombre del Señor Jesucristo. Tomás de Aquino, uno de los teólogos de la antigüedad, dice que en una ocasión se reunió con el Papa y el Papa estaba ahí sentado contando grandes cantidades de dinero y lo invitó a pasar con él y le dijo, mira Tomás, le dice, ya no hay necesidad de decirle a las personas no tengo ni oro ni plata por todo lo que tenemos aquí, como queriéndose reír o diciendo la iglesia ahora es tan importante y poderosa. Y Tomás de Aquino, recordando esta escena, le respondió, la iglesia ya no puede decir no tengo ni oro ni plata, pero tampoco puede decir levántate y anda. Y ese es el verdadero sentido de este pasaje. ¿En qué estamos confiando? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Imagínense, Pedro y Juan, no es que tal vez no tenían dinero, ahí dice literalmente no tengo ni oro ni plata. Pero ellos tenían algo más importante que recursos económicos. ¿Y cuál era? La fe en Jesucristo. Poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso me parece interesante porque estamos estudiando el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Y la primera escena de milagro que ocurre para la iglesia es diciendo, no tenemos recursos, pero tenemos a Cristo. Y ahí es donde ocurre el milagro. Y esa es la aplicación para nuestra vida. Nuestra iglesia puede carecer de todas las cosas posibles. Puede carecer de un aire acondicionado, hermanos. Puede carecer de sillas cómodas. Puede carecer de sustento económico para más campamentos, para más viajes, para apoyar a más personas. Pero nunca debe faltar el recurso principal que la iglesia necesita. Y ese es el Señor Jesucristo. Podemos carecer de muchas otras cosas. Podemos esforzarnos y luchar y orar y estar en carencia por mucho tiempo. Pero mientras tengamos a Cristo en nuestras vidas y en nuestra iglesia, lo tenemos todo. Porque déjenme recordarles que Cristo es suficiente para la iglesia. Hermano, Cristo es suficiente para tu vida. No necesitas lujos, no necesitas grandes recursos, no necesitas cosas de marca. No necesitamos carros, si los tenemos, qué bueno, pero lo único que necesitamos es a Cristo. Porque muchas personas dicen, ay no, es que si tuviera, yo podría servir a la iglesia. No, si a mí se me concediera tal cosa, sería más fácil servir a la iglesia. No, si el Señor nos ha puesto en esta situación, si el Señor nos ha puesto en esta condición en la que cada uno nos encontramos, el Señor sabe por qué lo necesitamos y el Señor sabe por qué lo permite. Pero nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder adorarle, para poder amarle, para poder servir a nuestros hermanos y congregarnos en la iglesia. Lastimosamente muchas iglesias, y oramos y predicamos que no sea el caso de esta iglesia, que confían en otras cosas. Confían en la psicología, confían en la filosofía, confían
en los estudios de administración más modernos para la iglesia. Confían en recursos económicos. Bueno, vamos a invertir tantos recursos para la iglesia y para que sea una iglesia influyente. No necesitamos los recursos para ser influyentes, ya lo vimos. Solo necesitamos a Cristo y obedecer sus mandatos para poder ser una iglesia influyente. Podemos carecer de todo, pero lo que no debemos carecer es de fe en el Señor Jesucristo. Y aquí viene mi pregunta: ¿dónde está tu fe, hermano? Muchos decimos, nuestra fe está en Cristo, pero esa fe se vive día a día. Esa fe se vive, se muestra a diario. Esa fe está en tus conversaciones con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos. Esa fe está en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu necesidad, con un corazón contento, alegre, diciendo, Cristo es suficiente para mí. Y las personas dicen, no puedo entender cómo esa persona no tiene, le falta, no posee, pero es feliz, es gozosa, porque Cristo es suficiente para nuestra vida. Miren qué hermosas esas palabras de Pedro, y ahora tienen más sentido para nosotros. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y esa es la solución que muchas personas necesitan hoy en día. No necesitan un consejo matrimonial, no necesitan un consejo para criar a sus hijos, no necesitan ayuda de víveres y lo otro. Es bueno ayudar, y claro, no estoy diciendo que la iglesia o nosotros no debemos ser bondadosos y caritativos, claro que tenemos que serlo, pero lo que las personas necesitan solamente es a Cristo crucificado y a Cristo resucitado en sus vidas. Y eso le dijo, pero lo que tengo te lo doy. Y eso es lo que pasa hoy en día, que la iglesia no tiene a Cristo, por eso no puede dar a Cristo. Por eso Pedro con una autoridad dijo, lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, no puedo ayudar en tu situación, pero lo que tengo te lo doy. Y eso es lo que debemos esforzarnos cada uno de nosotros. No buscar oro ni plata, sino buscar a Cristo, que Cristo esté en nuestras vidas para poder dar a Cristo a otras personas. ¿Recuerdan Mateo 6:33? La gente, dice, tienen muchas necesidades de todas estas cosas y pasan afanados por el qué comer, por el qué vestir, por dónde vivir. Pero tranquilo, dice, su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Ustedes lo que tienen que hacer es busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él se va a encargar. Ese es un eco de este pasaje. Lo que tengo te lo doy. Y miren qué preciosas esas palabras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy en día Cristo no está físicamente en nosotros, pero sí está en nuestros corazones. Tal vez palpable en nuestros ojos, en nuestras manos, no lo podemos percibir, pero por la fe nosotros creemos que Él está aquí, que Él está en medio nuestro, que Él está en medio de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia, Él es el esposo de la iglesia, Él es el pastor de las ovejas, Él es el Señor de nuestra vida. Por eso nosotros debemos tener fe y confiar en ese precioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que le dijo Pedro a este pobre hombre: levántate y anda. Y aquí llegamos a la tercera escena. Número 1, necesidad. Número 2, solución. Y número 3, los resultados. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Probablemente lo que está tratando de decirnos Lucas es que ese hombre no creía, o como nunca se había parado, no tenía la capacidad, ni siquiera tenía el conocimiento de saber cómo parar. Si usted se levanta de esa silla, normal. Usted se sienta en el suelo y automáticamente se levanta. Este hombre no sabía cómo hacerlo, no había experimentado. Y qué interesante que nosotros sabemos cómo empieza a caminar una persona. Le cuesta tiempo a los bebés. Empiezan a gatear, sus piernas empiezan a firmar, empiezan a tambalearse ahí. Ellos aprenden a caminar. Les toma un buen tiempo. Los papás están ahí con las manos tratando de ayudarles, pero a este hombre no. Inmediatamente Pedro le tomó la mano, lo levantó. Y miren, no dice pasaron 2 años, no dice ocupó de operaciones, dice al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Dicen los escritores, este es un lenguaje médico, que solamente un doctor podía dar esa descripción. Se le afirmaron, se le consolidaron, se le aseguraron los pies y los tobillos. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 8, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y repite otra vez, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando un niño empieza a caminar, da 2 pasos y se cae. Este hombre no, este hombre inmediatamente se levantó y empezó a brincar, porque fue un milagro sobrenatural. Y eso es lo triste que vemos hoy en día, que personas piensan que algunos hacen milagros, y tal vez el éxtasis o la emoción del momento los hace sentirse bien por un momento. Pero luego vienen las enfermedades, viene otra vez esa situación. Pero en este caso no es así, fue algo sobrenatural e inmediato. Él no esperó de 2 años para que pudiera aprender a caminar, sino que en el momento. Y esos son los milagros, son actos sobrenaturales inmediatos. Y Jesucristo advirtió en Mateo 24, que van a haber muchos, dice, en mi nombre, harán milagros y prodigios, pero engañarán. Dice que incluso tratarán de engañar a los creyentes. Entonces, ¿esto pasó? Sí, pero ¿por mano de quién? Por mano de aquellos que tenían la autoridad exclusiva de parte del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús tenía la autoridad para sanar y sacar fuera demonios, y Él dio esa autoridad solo a sus apóstoles, solo a sus elegidos, no se la dio a toda la iglesia. Por eso dice Pedro y Juan, porque ellos eran los sucesores del Señor Jesucristo. Y como les he venido diciendo en repetidas ocasiones, esto de los milagros dejó de acontecer, porque también los apóstoles dejaron de acontecer. ¿Cuál fue el último apóstol? Pablo. Pablo fue el último. Dice, yo como abortivo, el último. O sea que ya no hay apóstoles en nuestros días, hermano. No existen los apóstoles, ni personas que tengan el don de hacer milagros. Pero sí podemos ayudar a muchas personas en el nombre del Señor Jesucristo. Sí podemos restaurar muchos matrimonios en el nombre del Señor Jesucristo. Sí podemos calmar la depresión de una persona, no con pastillas, no con mis consejos, sino en el nombre y el poder del Señor Jesucristo. Si podemos ayudar a aquel padre, a aquella madre que está atribulada por la crianza de sus hijos, porque está aquella familia que está desesperada por el sustento de su hogar, aquella familia que está realmente divagando en este mundo por las tribulaciones, enfermedades, los dolores de la vida, sí puede encontrar esperanza en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la solución que tenemos que predicar. Esa es la solución que la iglesia tiene que proclamar. Eso es lo que las personas tienen que sentir al venir a esta iglesia. Uy, qué calor, van a decir, pero ¿cómo sentía Cristo? Uy, poquitas personas, pero ¿cómo se cantaba el Señor? ¿Cómo se predicaba el Señor? Eso es lo que nosotros necesitamos predicar para tener un resultado, como lo dice versículo 8, 9. Saltando, se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, y otra vez repite, andando, es como caminando y saltando, y énfasis en la última, alabando a Dios. Y otra vez, esto sirvió como plataforma para que muchos otros incrédulos en ese tiempo creyeran. Versículo 9, y todo el pueblo le vio andar, o le vio caminar, y le vio alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Versículo 11, y teniendo aferrados, asidos, esa palabra puede ser traducida como aferrados o agarrados, y este hombre teniendo agarrado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito o asombrado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Esa es otra puerta. Están en la puerta de la entrada de La Hermosa, se movieron a otra puerta. Y yo les dije el domingo pasado que había un propósito para los milagros. ¿Alguien recuerda cuál era? Los milagros servían para autenticar ¿a quién? Al mensajero que traía un mensaje de parte de Dios. Es decir, a Jesucristo no le creían
Él hacía milagros y luego ¿qué hacían las personas? Le creían. Porque los milagros, Nicodemo le dijo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque nadie puede hacer los milagros y las obras que tú haces. Solo Dios podría hacer eso. Entonces, los milagros sirvieron para poder acreditar al mensajero y que su mensaje sea verdadero. Por eso los apóstoles empezaron a hacer milagros. Interesantemente, eso se cumple en este pasaje y lo vamos a terminar el domingo pasado. Este milagro sirvió como plataforma ¿para qué? Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y empezó a predicar. Se soltó la siguiente predicación. No la vamos a tocar ahí, sino hasta el siguiente domingo. Pero otra vez, esta es la enseñanza de la Biblia. Los milagros sirvieron para acreditar el mensaje de los apóstoles del Señor Jesucristo. Jesucristo hizo milagros y su mensaje fue creído. Los apóstoles hicieron milagros y su mensaje creído. La iglesia ya no necesita milagros porque su mensaje está completado y solo necesitamos creerlo en fe. Amén. Así, hermanos, este pasaje nos enseña que para el cumplimiento de la obra del Señor en la iglesia solo necesitamos una cosa. No es un ministerio de alabanza, no son recursos para comprar tratados e ir a repartirlos, no es recursos ni ofrendas para llevar comida a las calles. Podríamos luchar y orar por esas cosas, no hay nada de malo en ello, pero el único recurso indispensable para nuestras vidas y la iglesia es la fe en Jesucristo. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos nosotros lo vamos a compartir, el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para que estemos contentos. Vamos a leer un pasaje en Filipenses capítulo 4, quiero que me acompañen, con esto estoy terminando. Filipenses capítulo 4. Este es un texto descriptivo o prescriptivo. Filipenses, a ver si entendieron. Prescriptivo, muy bien. Porque está directo a la iglesia para que la iglesia lo aplique en la vida de la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al versículo 14 vamos a leer. Esta carta la escribe Pablo estando encarcelado. Interesante por lo que dice. Y él da gracias. Versículo 10, capítulo 4. ¿Lo tienen todos? Dice el versículo 10, en gran manera Pablo, ¿verdad? Hablando a los filipenses, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, lo tenían descuidado al apóstol, y ellos lo volvieron a cuidar, de lo cual estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Es decir, tenían la necesidad, querían hacerlo, pero no tenían la oportunidad. Versículo 11, no lo digo, y esto me encanta, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a estar gozoso, he aprendido a estar feliz, he aprendido a estar completo, cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Versículo 12, no es un discurso de orgullo, más bien es una declaración de fe que culmina en el versículo 13. Dice, sé vivir humildemente, ahí la palabra es pobreza, y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, es decir, estoy probado por la vida. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. En el versículo 11 está la idea principal de este pasaje. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a alegrarme, a estar lleno y completo en cualquier situación. ¿Por qué? ¿Porque tiene dinero? No, porque dice que a veces tenía necesidad. ¿Porque siempre tenía comida? No, dice que a veces tenía escasez. ¿Qué es lo que tenía? ¿Por qué podía contentarse? Amén, porque tenía a Cristo. Y Cristo era suficiente para su vida. Y eso es lo que nos está enseñando el pasaje de Hechos, que Cristo es suficiente para estar contentos. Este pasaje de Filipenses define el contentamiento como un estado del corazón que produce vidas agradecidas,
una vida de alabanza constante a nuestro Dios, como este hombre. El resultado de este hombre al conocer el milagro de Cristo fue alabarlo y agradecerle. Dice que estaba con Pedro y Juan en el templo alabando al Señor. Este pasaje también de Filipenses nos muestra cómo la palabra de Dios ya nos ha provisto todo lo necesario para nuestro gozo presente, y es Cristo. El contentamiento es una virtud y un mandato, es una actitud del corazón, pero también es algo que nosotros tenemos que buscarlo. La razón del mismo es que tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. En este versículo Pablo nos revela que el contentamiento se desarrolla y se aprende. Por eso él dice, en todo he sido enseñado, he aprendido. No es que me vino de repente, no es que creí en Cristo y el día siguiente, yo era la persona más alegre y más espiritual del mundo. No, dice, he tenido que ser probado, ser enseñado, a estar en necesidad, en abundancia, pero eso se aprende, dice Pablo. Pero el corazón contento no es el que no desea nada. Claro que nuestros corazones pueden desear muchas cosas, pero el corazón contento es aquel que su mayor anhelo es Cristo. Bueno, usted puede buscar una casa más grande, un trabajo mejor ropa para su familia, mejores estudios para sus hijos, mejorar el carro, no hay ningún problema. Hay cosas que necesitamos y anhelamos humanamente, pero nuestro mayor anhelo tiene que ser Cristo y no las cosas. Tiene que ser el Señor y no las cosas. Nuestro contentamiento no debemos buscarlos en las cosas, sino solamente en Cristo, que es el único que nos llena y nos fortalece. Así que si alguno de ustedes esta mañana ha venido con un corazón inconforme, descontento, preocupado, atribulado, entréguelo a Cristo. Como cantamos anteriormente, dilo a Cristo. Él es tu amigo fiel. Dilo tan solo a Él, porque Él es el único que puede llenar nuestras vidas y la vida de la iglesia. Amén. Quiero que cierren sus ojos. Vamos a pedir al Señor por nuestras vidas. Y hay muchos hermanos que tienen necesidad. Hay muchos hermanos que están pasando situaciones difíciles, situaciones espirituales, situaciones físicas, situaciones económicas. Nos encantaría poder suplir todas las necesidades para cada uno de los hermanos, comprar todos los medicamentos que pudiéramos, pero a veces no se puede. Pero confiamos que Cristo es suficiente para nuestras vidas. ¿Qué tal, hermano, si ora ahí donde está por la necesidad suya, por la necesidad de algún pariente, de algún familiar? Y diga como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tomar 4 minutos para orar, cada quien en silencio, y cierro yo con una oración. Te agradecemos, Señor, porque esta mañana aprendimos que nosotros tenemos todo lo necesario para la vida, Señor, para las enfermedades, para las tribulaciones, para las tristezas de este mundo, porque Cristo es suficiente, Señor. Queremos repetir eso todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a decir en fe, Cristo es suficiente. Y Cristo me puede hacer contento, Cristo me puede hacer feliz. A pesar de que haya dolor, a pesar de que haya escasez, a pesar de que esté en muchas pruebas, Señor. Pero quiero estar gozoso en Cristo, porque yo dependo de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta iglesia, gracias por mis hermanos, Señor. Oramos por aquellos hermanos que tienen necesidad. Ayúdanos, Señor, a poder compartir y suplir las necesidades de unos a otros como una iglesia unida, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a mantenernos unidos en la fe, en la doctrina que es en Cristo Jesús, en esas enseñanzas hermosas. Que pueda pasar lo que pase, Señor, escasez de agua, que se vaya la energía, calores extremas, inseguridad grande en nuestras vidas, corrupción tremenda en nuestro gobierno. Pero nosotros estamos unidos a ti, Señor. Nuestra esperanza es que un día tú regresarás por nosotros para poder reinar en este mundo, Señor, gobernar como nadie ha gobernado, Señor. Nosotros somos tus herederos, Padre.
Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, no está en Santa Bárbara, no está en Honduras. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde pertenecemos. Gracias, Señor. Oramos por nuestra amada Iglesia Galeras, para que nos bendiga, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.